Hola amigos, ¿cómo están? En este video voy a explicar cómo calcular la calificación promedio que que llevemos en una materia o en un curso. Entonces, vamos a suponer que esto es un curso cualquiera, un curso universitario. Entonces, tenemos 5 exámenes, 5 evaluaciones o 5 parciales durante el curso. Vamos a enumerarlos del 1 al 5. Aquí en Colombia manejamos calificaciones desde el 0 hasta el 5, siendo una calificación de 3 en adelante una nota aprobatoria. De pronto en otros países puede que se maneje una escala diferente, desde el 0 hasta el 10, desde el 0 hasta el 8. En realidad no sé, pero de todas formas ese dato no es relevante. Aquí simplemente, en caso de que piensen en usar pues este método, simplemente es que pongan la calificación correspondiente que hayan obtenido. Vamos a suponer que en este primer examen sacamos una nota de 2.5, en el segundo examen una nota de 3, en el tercer examen una calificación de 4, en el cuarto examen una calificación de 2.8, en el quinto examen una calificación de 3.2. Los porcentajes sabemos pues que hay veces que es el mismo para todas las evaluaciones, pero a veces no. ¿Y eso por qué se da? Pues porque hay trabajos que son más complejos que otros, o trabajos que se les invierte más tiempo, entonces a veces se les asigna porcentajes distintos a las calificaciones. Yo acá voy a manejar pues algunos que sean diferentes. Por ejemplo, que este primer examen valga un 20% de la materia, el segundo un 20%, el tercero un 30%, el cuarto un 15% y el quinto un 15%. Esta suma de porcentajes nos debe sumar 1. Si no nos da 1 es porque tenemos algún error o nos falta algún dato. La proporción es simplemente dividir este porcentaje entre 100. Hago esa aclaración porque yo sé que hay personas que de pronto no tienen claro ese dato. Simplemente dividir el porcentaje entre 100 y eso nos daría en este caso 0.2, aquí nos daría 0.2, aquí nos daría 0.3, aquí nos daría 0.15 y aquí también 0.15. Bueno, también debemos tener en cuenta que como esto son unas calificaciones que las estamos multiplicando por una proporción que tiene pues diversos valores, por ejemplo 0.2, 0.3 o 0.15, esto básicamente es un promedio ponderado, porque estas proporciones o porcentajes nos están asignando una relevancia o un peso a estas calificaciones. Entonces por eso estos son un promedio ponderado. Estas dos columnas lo que nos están asignando es la ponderación. La ponderación, el peso, la relevancia. Por ejemplo, este tercer examen valió un 30%. Si lo vemos de esta forma, eso equivale al doble de este, que es el cuarto, ¿cierto? El del cuarto examen, que valdría un 15%. Entonces a eso nos referimos con eso, con los pesos o las ponderaciones. Esta columna de acá, que son las multiplicación de la calificación obtenida por la proporción, esa columna esa columna se refiere a los valores ponderados, o sea, los valores calculados ya de acuerdo al peso que se les está estableciendo, que en este caso son estas proporciones. Entonces, ya teniendo pues como esa información clara, vamos a calcular los valores ponderados que corresponde a esta última columna. Sería 2.5 por 0.2, esto nos da 0.5. 3 por 0.2 nos da 0.6. 4 por 0.3 nos da 1.2. 2.8 por 0.15 nos da 0.42.
3.2 por 0.15 nos da 0.48. Entonces aquí ya tenemos pues la tabla construida. Vamos a suponer que vamos a calcular el promedio acumulado de la materia hasta el 70%. Muchas veces así nos aparece cuando lo consultamos en internet o cuando el profesor nos comparte las notas o calificaciones, y a veces no entendemos de dónde sale eso. Simplemente lo voy a escribir acá: promedio acumulado hasta el 70%. El 70% ¿qué viene siendo? Pues viene siendo hasta el tercer examen. ¿Por qué? Porque la suma de estos porcentajes, si vemos esto, 20 más 20, 40 más 30, 70%. Entonces el 70% de la materia serían estos tres primeros exámenes. Voy a plantear este ejemplo basándome en esta información. Entonces el promedio acumulado de la materia hasta el 70%, ¿cuál sería? Simplemente sería la suma de los valores ponderados, que serían estos tres: 0.5 más 0.6 más 1.2. Esto nos da 1.8, 2,3. Esto nos da 2,3. Ese es el promedio acumulado. Es importante tener eso en cuenta, pues, porque este no es el promedio de las calificaciones, sino el promedio acumulado en la materia hasta el 70%. Ahora, vamos a suponer que lo que queremos saber realmente no es el promedio acumulado hasta el 70, sino ese promedio a qué corresponde en las tres calificaciones solamente. O sea, en qué promedio de calificaciones llevamos hasta ese 70%. Entonces, el promedio de las calificaciones va a ser igual a el acumulado, que es 2,3. Bueno, en este caso ya saben que lo estoy haciendo hasta el 70%. Si ustedes lo quieren hacer pues hasta otro valor, no es sino simplemente que reemplacen pues de acuerdo a que sumen o reemplacen de acuerdo al valor hasta el que quieren llegar. Puede ser hasta el cuarto examen o hasta el quinto. Yo lo estoy haciendo hasta el tercero, que corresponde a un 70%. Entonces en este caso sería el valor acumulado sobre la ponderación acumulada hasta ese momento. En este caso la ponderación acumulada hasta ese 70, ¿cuánto es? Pues viene siendo 0.7. entonces 2.3 dividido 0.7, esto es igual a 2.3 dividido 0.7 igual a 3. Bueno, lo voy a aproximar, 3.29. Entonces aquí vemos pues como la diferencia. Si a mí me preguntan cuál es el promedio acumulado hasta el 70% de la materia, sería un 2,3. Pero si me preguntan cuál es su promedio de calificaciones hasta ese 70%, en qué promedio lleva usted la materia, esas calificaciones hasta el momento, sería con una nota de 3,29. Entonces esta información es útil, porque uno básicamente con esto se da cuenta que uno va ganando la materia. Si la materia se gana de 3 en adelante, pues en este caso el promedio de calificaciones uno lo llevaría en 3,29. Aquí ya sabemos que con las próximas dos notas, por ejemplo en el acumulado hasta el 70%, ya uno sabría que en las próximas dos calificaciones que faltan, uno tendría que completar este 0.7, un 0.7 para que esto me llegue a 3 y yo pueda ganar la materia. Pero entonces básicamente pues esta era como la diferencia que quería pues hacer como con este video, para que de pronto pues yo sé que hay personas que no lo tienen claro, entonces para que aprendan a calcularlo de esta forma. Entonces espero pues que haya sido de utilidad. Si les gustó el video pueden dejarle sus likes, sus comentarios, también pueden suscribirse al canal. Nos vemos en una próxima ocasión.